Bien, terminamos el video anterior con esta cita de Lacan que acá les copié en el pizarrón. La condición del sujeto, neurosis o psicosis, depende de lo que tiene lugar en el otro. A mayúscula. Acá lo escribí pequeñito. Pero entonces, a lo que vamos a arribar como conclusión de la clase es que en la psicosis tenemos Verwerfung, del nombre del padre, y en la neurosis tenemos Bejahung, del significante nombre del padre. ¿Sí? Esta es la oposición que nos permite establecer el diagnóstico estructural, porque después vamos a ver en la clase, seguramente la del miércoles, que sea presencial, qué consecuencias tiene esta operatoria y cómo en función de eso se puede escuchar y qué cosas se pueden escuchar y tener presentes cuando uno se está en presencia, dialogando con un paciente que viene a consulta, ¿no? Qué cosas se pueden escuchar, qué efectos se escuchan de esta operatoria para realizar un diagnóstico. Bien, pero ese es un poco el punto de arribe de conclusión al que vamos a llegar en la clase. Se los escribo para que los tengan ahí presente. Bien, vamos un poco a cómo llegamos hasta acá, a cómo Lacan llega. Lacan parte de su lectura de los textos freudianos. Vamos a ver ahora el texto de la negación, el historial del hombre de los lobos. Fundamentalmente el seminario 3 es un comentario reiterado y son muchas las vueltas que Lacan da y vuelve continuamente sobre el historial de Schreber. Y a la vez un comentario que un filósofo amigo de él, asistente al seminario, Jean Hippolyte, realiza sobre el texto de la negación de Freud. Vamos a detenernos un poco en esta última cuestión. En el texto de la negación, Freud comenta lo que esta operatoria de la negación, este mecanismo de la negación, a partir de un sueño de un paciente suyo. El paciente de Freud viene, cuenta un sueño y Freud le pide asociaciones, le pregunta por la persona del sueño, que la que aparece en el sueño, le pregunta por esa persona, y el paciente responde: mi madre no es. Y Freud concluye: es su madre. Allí dice Freud sobre el mecanismo, sobre la operatoria del mecanismo de la negación, dice lo siguiente: un contenido de representación o pensamiento reprimido puede irrumpir en la conciencia a condición de que se deje negar. Y sigue: la negación es un modo de tomar noticia de lo reprimido, en verdad es ya una cancelación de la represión. Es decir, hay un contenido reprimido que emerge en la conciencia, retorna de lo reprimido a condición de que se deje negar, dice Freud. Allí tenemos la operatoria del mecanismo de la negación, dice él. Pero esta cancelación de la represión, que permite que eso irrumpa la conciencia a condición de estar negado, dice, esto no implica, no supone una aceptación de lo reprimido. La negación conlleva al mismo tiempo una suspensión y un mantenimiento de la represión, ¿no? Están las dos cosas. La negación es para Freud una forma de retorno de lo reprimido. Se va a ubicar en esa serie. Vamos a ver, como cuando hablábamos en la clase de los tres registros, cómo las formaciones del inconsciente quedan del lado de lo simbólico y su retorno, ¿no? El inconsciente y sus formaciones del lado simbólico, esas formaciones que retornan en lo simbólico. La negación es una forma de retorno de lo reprimido, con lo cual, vamos a ver, queda del lado del campo de lo simbólico. Pero vayamos ahora entonces al comentario que realiza este filósofo Jean Hippolyte sobre el texto. Y vamos a lo que le interesa también a Lacan, del comentario que hace Jean Hippolyte sobre el texto de Freud. Jean Hippolyte distingue una lógica, extrae, podríamos decir, una lógica del texto de Freud, extrae una lógica que él va a plantear en tres tiempos, en tres niveles distintos, ¿sí? Voy a escribir más abajo
tratando de no borrar la cita, pero si no puedo, la borro. Igualmente supongo que ya la tienen copiada. La negación, se los voy a escribir, que es el texto de Freud. Negación en alemán es Verneinung. Por ahí se los escribo porque probablemente yo hable de Verneinung o negación y no me dé cuenta, pero para que lo tengan registrado. La Verneinung, la negación, tal como Freud la plantea, dice Hippolyte, se distingue de lo que es una negación de enunciados. La Verneinung, la negación, no es una negación de algo en el juicio mismo, sino, dice Hippolyte, lo que él llama un desjuicio. Este es el comentario, ¿no? De Jean Hippolyte. Desjuicio. Ahora vamos a aclarar todo esto. Y vamos a hacer un desjuicio. Que es distinto de la negación de enunciados, va a decir él. Negación de enunciados o una negación interna al juicio. O negación interna al juicio. Ahora lo vamos a reaclarar en un cuadro nuevo. La Verneinung, la negación, se diferencia de cualquier negación interna al juicio o negación de enunciados. Tomemos, por ejemplo, la siguiente frase. No es lo mismo decir esta pared no es blanca que decir yo no digo que esta pared sea blanca. Si yo digo esta pared no es blanca, esta pared no es blanca, estamos en el terreno de lo que es una negación de enunciados, ¿no? En lo que es una negación interna en el juicio que yo estoy emitiendo, ¿no? Negación interna al juicio. En cambio, si yo digo, yo no digo que esta pared sea blanca, pared sea blanca, estoy negando la posición de la enunciación. Es una negación de enunciados, de enunciación, perdón. Es una negación de la posición de la enunciación. Lo voy a poner acá. Negación, enunciación. ¿Sí? Es lo que Hippolyte llama desjuicio, para distinguirlo justamente de lo que es una negación interna al juicio que yo estoy emitiendo. Acá la negación es de la posición de quien enuncia el juicio. Entonces, voy a borrar acá y vamos a reescribir esto. Bueno, esto espero que lo tengamos. Después igual vamos a volver sobre esto. Quédense tranquilos. Entonces, Hippolyte, como les decía, distingue tres tiempos, tres niveles en el texto de Freud. Y él va a ubicar lo siguiente. En el segundo tiempo, lo que él llama desjuicio. Y acá lo que llamamos recién negación de enunciados o negación interna al juicio. Interna al juicio. Y acá tenemos lo que es negación de enunciación, que les decía, de la posición de quien enuncia. Yo no digo que esta pared sea blanca. Negación e enunciación. ¿Sí? Bien. Es el comentario de Jean Hippolyte sobre la negación, ¿no? Entonces, ¿qué ubicamos en el primer tiempo?
Volvamos al texto de Freud. Dice allí Freud, el estudio del juicio, es decir, de toda esta cuestión de la negación y demás, ¿nos abre acaso por primera vez, el estudio del juicio, nos abre acaso por primera vez la intelección de la génesis de una función intelectual a partir del juego de las mociones pulsionales primarias? Esto quiere decir que se propone pensar la génesis del juzgar, del juicio mismo, a partir de un estado inicial que es aquel del juego de las mociones pulsionales primarias. Es decir, que el estudio del juicio y la función del juicio es consecuencia de ese juego de emociones pulsionales primarias. Ahora lo vamos a aclarar. Entonces acá podemos poner juego, mociones pulsionales primarias en el primer tiempo, ¿verdad? Ahora vamos a ver que esto lo podemos ir escribiendo de otra manera también y vamos a ir arribando a lo que nos interesa. Freud sostiene que el juzgar es el ulterior desarrollo acorde a fines de la inclusión dentro del yo o de la expulsión de él, que originariamente se siguieron por el principio del placer. El juzgar es el ulterior desarrollo acorde a fines de la inclusión dentro del yo o de la expulsión de él. Jean Hippolyte, tomando esta idea, plantea que allí se puede leer un mito, un primer mito del adentro y del afuera, un mito de la constitución del aparato psíquico. Lo que queda dentro del aparato y se incluye en él es objeto de una afirmación primordial, de una Beyahum. ¿Sí? Lo que se expulsa, lo que queda fuera del aparato, en el texto de Freud aparece como lo que es objeto de una Austosum, es decir, una expulsión primordial. Hippolyte, tomando esto, va a concluir que aquello que puede ser negado requiere previamente de una afirmación en el aparato psíquico, con lo cual requiere que eso esté incluido en el aparato psíquico. Por eso esta cuestión del juego de las mociones pulsionales primarias. En tanto que hay algo que queda dentro del aparato, va a poder tener este destino.